Dentro de lo que es nuestro Basque Green Deal de Euskadi, que nos sumamos al Pacto Verde Europeo, lo que asumimos es precisamente eso. Tenemos que abordamos desde lo regional, también como presidencia de una red de regiones mundial, que las actuaciones tenemos que llevarlas a nivel muchísimo más local, porque somos los que impactamos en el 80% de las actuaciones. Luego, ciudadanía, todas y cada uno de nosotros y de nosotras tenemos que actuar. Nuestra industria, que también tiene una responsabilidad en las emisiones de CO2, sobre todo aquella industria más intensiva en recursos energéticos, tiene que asumir ese compromiso. El transporte tiene que asumir ese compromiso. Desde el ámbito regional podemos hacer mucho y desde luego es lo que tenemos que asumir. Y desde Euskadi precisamente llevamos ese compromiso con las emisiones netas cero en el 2050 al ámbito industrial, constituyendo un superclúster industrial que se compromete a abordar esta actuación de una forma intensa y de una forma real y aplicada a todos y cada uno de los procesos. Creo que esa es la única manera en la que lo vamos a conseguir. Esas inversiones son estrictamente necesarias para que la transición energética se produzca. Si realmente estamos pensando que tenemos que descarbonizar nuestra economía, que tenemos que reducir emisiones de CO2, que tenemos que depender menos de combustibles fósiles y que las energías tienen que ser renovables, tenemos que hacer dos tipos de inversiones muy relevantes. Una, la de poner en marcha más generación de energía renovable. Eso supone muchísimas inversiones porque la generación tiene que ser ya en grandes parques, sean eólicos onshore, offshore, energía fotovoltaica. Hay que hacer muchas inversiones. La red eléctrica que necesitan todas estas inversiones también tiene que modernizarse, luego son inversiones imprescindibles. Y por otra parte, otro de los elementos relevantes tiene que ser la eficiencia energética, y en ese momento también tenemos que realizar muchísimas inversiones. Luego, la descarbonización pasa porque tengamos esa seguridad jurídica y que aquellos inversores que tengan que asumir estas dos actuaciones, tanto en energías renovables como en eficiencia energética, puedan realizarlas. E insisto, el escenario es 2050 o la meta es 2050. Nos queda mucho tiempo y muchas inversiones que realizar.